Saludos chicos, vamos a concluir ya con la batería PIC que hemos estado trabajando durante este tercer periodo. Ya en webinarios previos que hemos sostenido mediante encuentros sincrónicos, hemos discutido las instrucciones de administración, las instrucciones de corrección, las instrucciones de conversión y nos resta recoger y puntualizar para la interpretación y la redacción del informe. Eso es lo que vamos a cubrir en este material. Les he traído esto a modo de ejemplo para ir aplicando entonces todo lo que ya sabemos. Este es Juanito Pérez, quien fue evaluado con algunas pruebas de la batería PIC para el puesto de asistente de chofer repartidor de raciones alimenticias. Esto es un puesto X um, que cualquier empresa podría eh, tener en su haber, ¿verdad? Eh, y como hemos discutido en otras ocasiones, hoy día la mayoría de empresas, para la mayoría de puestos, se permite hacer una evaluación psicológica completa, no solo a nivel técnico, o sea, de conocimientos propios del puesto, para asegurarse que el candidato tiene las aptitudes con P, sino también que le interesa conocer las actitudes con C de la gente que va a formar parte de la organización. Aquí, como pueden ver, tienen todas las pruebas que componen la batería, pero recordarán que en uno de nuestros webinarios hablamos de que no se administran todas las pruebas a cada candidato, sino que éstas se eligen de acuerdo al perfil del puesto. Así que previamente se supone que yo debo conocer cuáles son las funciones de ese asistente de chofer repartidor en esa empresa. Porque recuerden que hemos hablado también que aunque los puestos sean similares entre empresas, atendiendo a las políticas de cada organización y a la naturaleza misma de cada organización, puede haber una que otra variaciones. Así que previamente debí haberme documentado con el perfil del puesto para entonces poder elegir cuáles son las subpruebas que voy a administrar a este candidato. Entonces, repito, les he traído aquí todas las pruebas posibles, porque esto es un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo, pero en la práctica real lo que hacemos es solamente seleccionar las pruebas que vamos a administrar. Habiendo conocido ya el perfil del puesto, entonces yo voy a elegir las pruebas. A modo de sugerencia, les he colocado aquí esta guía que ustedes la tienen en su sobre de la prueba que adquirieron. Si no la tienen, no pasa nada. A veces simplemente no se la colocan y no pasa nada. Usted lo tiene aquí a modo de sugerencia de una serie de puestos estándar que algunos van a variar, algunos podrían ni siquiera existir en algunas empresas y en otras empresas podrían existir otros que no están aquí. En todo caso, repito, esto es a modo de sugerencia y usted lo adaptará según el perfil del puesto. Atendiendo a esta sugerencia, entonces, con nuestro caso, estas son las pruebas que, repito, conociendo el perfil del puesto, yo seleccioné para aplicarle al evaluado. Entiendo que un asistente de un chofer repartidor debe conocer de herramientas porque andará en la calle y será la mano de soporte para el chofer. Y si tiene alguna situación mecánica mientras anda en carretera, entonces tiene que conocer de herramientas para poder resolver esa situación. Como es repartidor de raciones alimenticias, también debo yo evaluar su capacidad perceptiva para saber percibir las actitudes de la gente, las necesidades, etcétera. También debe saber de números porque estará trabajando con mercancía. Evidentemente que el CPF, factores de contacto de la personalidad, tiene que ser una persona empática que pueda manejar personas en una situación como entregar raciones alimenticias y que pueda manejar la gente sin que afecte a ninguna de las partes. También consideré importante evaluar memoria, porque tiene que conocer las rutas en la carretera, tiene que conocer, poder recordar los lugares y poder recordar los rostros de las personas y los factores neuróticos de la personalidad, porque como conversamos en uno de nuestros encuentros también, necesitamos tener la garantía de que tenemos una persona emocionalmente equilibrada en cada uno de los puestos.
Como puedes ver entonces, yo he seleccionado 6 pruebas para evaluar a esta persona. Vamos a ver entonces qué tal nos fue. Aquí tiene las calificaciones previas, que también te las he colocado porque colocarte la hoja de administración para colocar la plantilla sobre una foto hubiese sido un poco caótico. Entonces ya te he traído colocadas aquí las calificaciones previas, pero tú sabes cómo obtener esas calificaciones previas porque ya en webinarios anteriores también hemos trabajado la manera de colocación de las plantillas y las claves para obtener las calificaciones previas. Aquí entonces el siguiente paso es convertir. Recuerda que en esta prueba llevamos a STEM sobre la base de 10, no a percentil. Entonces, en tu manual de instrucciones o en una tabla de conversión aparte, dependiendo la edición que tengas de PIC, podrás notar, si buscas en herramientas, una calificación previa de 30 corresponde a un STEM de 7, que lo ubica en la categoría de mejor calificado. Una calificación previa de 9 en percepción también lo ubica en un STEM de 7 para la misma categoría de calificación, mejor calificado. En números, una calificación previa de 25 corresponde a un STEM de 4 que lo ubica en la categoría de semicalificado bajo. En cuanto al CPF, puedes ver que tienes entre paréntesis el número 7. Recuerda que ese es el puntaje D para la validación de la prueba. En el caso del CPF es válida porque recuerda que a partir de 9 en D es cuando se entiende que el sujeto ha tratado de falsear la prueba. Tiene un una calificación previa de 32 que lo ubica en un STEM de 3. Notarás que no le he colocado nivel de calificación al CPF porque es una prueba de personalidad. Recuerda que dijimos que es equiparable al 16FP forma C. En memoria, una calificación previa de 41 corresponde también a un STEM de 7 para la categoría de mejor calificado. Y en NPF, mira que tienes un 11 entre paréntesis al lado del índice de distorsión, lo cual me dice que en esta prueba o en esta subprueba, el candidato trató de aparentar ser mejor de lo que realmente es porque tiene un índice de distorsión de 11, lo cual invalida este subtest. Lo ubica en un STEM, en un PD de 44 para un STEM de 7. Por la misma razón que a CPF no le coloqué nivel de calificación, no se lo he colocado a NPF. Recuerda que dijimos que cuando CPF o NPF se invalidan no significa que el perfil completo está invalidado, sino que debemos poner una advertencia en ese subtest en específico. Entonces, teniendo ya mi STEM y mi nivel de calificación, el siguiente paso es realizar el gráfico. En tu sobre, tú tienes una hoja de gráfico de burbujitas, que en mi experiencia prefiero no utilizar. Yo prefiero hacer el gráfico. Esta es una sugerencia que te he traído, cada quien lo puede hacer a su estilo. Aunque eso te parezca la bandera del orgullo gay, en realidad nada que ver. Simplemente yo prefiero utilizar un código de colores para que sea más claro y más comprensible. Recuerda que nosotros este informe lo estaremos redactando para una persona que probablemente no sea psicólogo, así que tenemos que ponérselo lo más claro posible. Recuerda también que te dije que a los empresarios no les interesa que le hablen mucho, a ellos les interesa la manera más simple de decirle las cosas. Y ellos lo que quieren saber, en este caso, es si Juan Pérez puede o no ser el asistente de chofer de entre todos los candidatos. Entonces, yo utilizo un código de colores, pero tú puedes utilizar lo que entiendas que mejor funciona. A mí esto me funciona. Previo al informe, porque no es que no le voy a poner el informe, debo colocarle el informe, pero también debo ayudar a esa persona que va a recibir este informe a que lo comprenda. Como puedes ver aquí, tengo las 4 pruebas que evalué y tú me dirás, Kenia, ¿y dónde están CPF y NPF? CPF y NPF yo prefiero no colocarlos en el gráfico, sino solo en el informe. Y aquí en mi código de colores le estoy diciendo que el rojo significa que esa persona no está calificada, el amarillo significa que está semicalificado en un nivel bajo,
El verde, semicalificado en un nivel alto, y el azul, mejor calificado. Ya tú conoces lo que significa cada uno de esos niveles de calificación y ese conocimiento previo lo vas a utilizar para la redacción del informe. Aquí puedes ver, entonces, muy fácil, que en el caso de Juan Pérez, en herramientas, me queda en la categoría de mejor calificado porque su barra sube hasta el color azul. Lo mismo que en percepción y que en memoria. Sin embargo, en números me queda en la categoría de semicalificado bajo. Entonces, cuando estoy redactando el informe, con los conocimientos previos que ya tienes respecto a los niveles de calificación y de manera muy particular tuya, dirás esto mismo que está aquí en el gráfico, pero redactado. Recuerda que cuando un sujeto está en la categoría de semicalificado bajo, se podría recomendar su contratación si no hay un mejor candidato, haciendo la salvedad de que debe recibir entrenamiento. Como en este caso es en la prueba de números, que tiene un nivel de calificación semicalificado bajo, pero como puedes notar, en el límite superior de los semicalificados bajos. Entonces podríamos entrenar a Juan Pérez para que mejore su habilidad numérica. Y tú te preguntarás, ¿y qué pasa con CPF y NPF? Recuerda, como te dije, que en NPF el evaluado obtuvo un índice de distorsión de 11, lo que me dice que no fue sincero respondiendo la prueba y que trató de dar una impresión como persona de ser mejor de lo que realmente es. Quizás dio respuestas sobre la base de lo que él entiende que el evaluador quiere escuchar. Pero recuerda que, como hablamos en un webinar anterior también, en una situación de prueba en el ámbito organizacional, la mayoría de personas quiere dar la mejor impresión porque quiere el puesto. Así que nosotros en la redacción del informe lo que hacemos es que buscamos en CPF la interpretación que corresponde a un STEM de 3 y lo redactamos al pie del informe, y en NPF buscamos también la descripción que corresponde a un STEM de 7 y lo redactamos al pie del informe, y le vamos a poner la nota debajo argumentando ese índice de distorsión de 11 en NPF. Y vamos a hacer la observación que te acabo de mencionar. El sujeto emitió información que probablemente no se corresponda con la realidad. La manera de decirlo es tuya, es muy particular. No te he traído aquí un informe redactado porque, repito, ese es tu sello. Cada quien redacta de la forma que entiende prudente, diciéndole a la empresa esto que te he colocado de manera gráfica. Y esto es todo en cuanto a las instrucciones para la interpretación de la batería PIC. Con esto concluimos lo que hemos estado trabajando durante todo el tercer periodo. Es una prueba un poco extensa, pero si tú vas siguiendo cada uno de los pasos te darás cuenta que en realidad no es tan complicada. Te voy a colocar un foro al pie de esta actividad en la plataforma para que si todavía te queda alguna duda, pues la compartas por esa vía. Recuerda que tenemos nuestra evaluación de cierre ya de cuatrimestre el próximo sábado, si papá Dios lo permite. Te cuidas.